Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de enero de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La tarde en la hora de la verdad. Hoy a las 6 de la tarde por YouTube y por Facebook. La hora de la verdad comentará con ustedes los grandes temas nacionales, los discutirá con amplitud, con la tranquilidad de que el tiempo no agobia, y tendremos una invitada muy especial, la senadora Paola Holguín, que según la última encuesta de Inbamer es, junto con Rafael Nieto, la posible candidata de la derecha a la presidencia de la República, enfrentando a Fajardo y a Petro, a los izquierdistas, esta tarde a las 6 de la tarde. El déficit del gobierno nacional para el 2021 es sencillamente escandaloso, monstruoso. Se habla de 90 billones de pesos para este 2021. Ese déficit, ¿cómo se va a tapar? ¿Cómo se va a superar? Es la pregunta que nos hacemos todos en medio de una situación económica muy difícil que para los colombianos es el problema más importante. Yair Peña nos hablará de la encuesta de Inbamer Gallup, donde los colombianos no creen ni de lejos que el gran problema del país sea el coronavirus. El gran problema del país es la pobreza, es el desempleo. Y nosotros decimos la situación fiscal de la nación, que es catastrófica, y la situación del sector externo de la nación, que no puede ser más deplorable. Esos son los grandes temas nacionales. Lamentablemente, esos temas no se discuten, no se analizan, parece que no los hubiera. Esta tarde, en la hora de la verdad, en la tarde hablaremos ampliamente del asunto. Siempre se pregunta la gente, bueno, no quiero que me dé coronavirus, tengo que evitar el coronavirus, me tengo que cuidar, si lo evito, maravilloso. Y si viene la vacuna y la vacuna me protege contra el coronavirus, perfecto, pero si me da estoy muerto. No tengo más solución que una cama en una unidad de cuidados intensivos para que me den la intubación o me administren la intubación, que muchas veces es mortal. No hay remedio. Les recomiendo un artículo que sale hoy en Portafolio de Emilio Sardi Aparicio, diciendo que se han logrado resultados maravillosos con ciertos remedios de los que no se hablan, porque pues parece que no se pudiera hablar de ellos. Hablábamos ayer de un remedio que apareció en el Canadá con resultados sorprendentes, y aquí en Colombia la gente está apostándole a la ivermectina. Ese es un hecho, no es que la recomendemos en absoluto, simplemente estamos contando como periodistas que hay un hecho. La gente está tomando ivermectina. Mucha gente dice que con resultados positivos, vaya uno a saber. No hay efectos, análisis científicos sobre el particular, pero el artículo de Emilio Sardi hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo muy en serio, porque desde luego la gran solución es la vacuna para que no tengamos el coronavirus. Pero si tenemos el coronavirus, ¿qué hacer? ¿Nos dejamos morir? ¿O la única esperanza es una cama en una unidad de cuidados intensivos, si es que esa cama aparece en alguna parte? ¿Cómo y para qué es la venta de ISA a Ecopetrol? Parece que hay tres aspirantes a quedarse con ISA, con el 51% de ISA que es de propiedad del gobierno nacional, y que lo va a vender no por razones estratégicas, sino porque necesita plata para tratar de tapar el hueco, y eso serían alrededor de 14 billones de pesos. Entonces Ecopetrol salió a decir que con eso tiene más alternativas de operación y que no está librado solamente al tema del petróleo. Bueno, pues como todas las petroleras del mundo, doctor Bayón, todas las petroleras del mundo están jugadas la carta al petróleo y pueden repartirse los riesgos, apostándole a
distintos sitios donde explota el petróleo y a distintas técnicas de explotación de petróleo. Pero el petróleo es un negocio. El negocio de Ecopetrol es el petróleo. Pero ahora dice que quiere también la energía eléctrica y que por eso quiere AIS. Lo que pasa es que el ministro de Hacienda necesita 14 billones de pesos. Hablemos con sinceridad que eso es lo que ocurre. La empresa de energía de Bogotá dice que también está interesada y las empresas públicas de Medellín. No sabemos si no están suficientemente comprometidas con Hidroituango como para ensayar esta gigantesca inversión en ICE. ¿Terminó el juicio contra Trump o nació muerto? Los republicanos están diciendo que eso nació muerto. Los republicanos no van a apoyar el juicio contra Trump. Eso significa que a Trump no lo podrán condenar, porque se necesita un número muy importante de senadores. Cristina Londoño nos hablará del tema para condenar a Trump, senadores republicanos que no aparecen. Hasta ahora, solamente 5 senadores republicanos estarían dispuestos a unirse a los demócratas en el juicio contra Trump. El papel de las EPS en la vacunación. Hablaremos con el doctor Gustavo Morales para que nos cuente cómo él es el ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la SEMI, para que nos cuente cómo las EPS tendrían un papel en la vacunación, porque no es solamente conseguirla, lo que ya está bastante complejo según las últimas noticias que vienen de Europa y de los Estados Unidos, Europa y Estados Unidos acaparando las vacunas. ¿Qué le queda a los países pobres en cuya lista estamos? ¿Cómo vamos a conseguir vacunas? Las que no se consiguieron a tiempo va a ser muy difícil conseguirlas, esa es verdad. Pero una vez que se consigan, que algún día tendrán que llegar, ¿cómo vacunar? ¿Cómo convencer a la gente que se tiene que vacunar? ¿Cómo estarán dispuestos los mecanismos para que las vacunas lleguen efectivamente a las personas y para que tengamos una inmunidad de rebaño? La pandemia y las cuarentenas en la salud mental. Hablaremos con la doctora Andrea Liliana Ortiz sobre un tema que se discute poco y que es supremamente preocupante. Para mucha gente el encierro es el camino para unas perturbaciones mentales muy graves que desde luego se transmiten de padres a hijos y el ambiente no puede ser menos constructivo que una familia que tiene un síndrome de dificultades mentales por el encierro, las cuarentenas. A propósito, Perú se declaró en cuarentena, declaró en cuarentena a la capital, a Lima y a 9 regiones, prácticamente todo porque colapsó el sistema hospitalario. Nosotros no estamos muy lejos. Las UCIs están a reventar. No digamos mentiras, están a reventar. ¿Qué hacer? Pero más encerramiento ya no puede haberlo. Ya para Bogotá dijeron no habrá encerramiento total en la ciudad, pero hay algunas zonas de Bogotá que sí entran en cuarentena. ¿Cómo va a ser eso? A ver si algún día logramos entenderle a la doctora Claudia qué es lo que quiere. El día de San Valentín está a la vista. Hablaremos con el presidente de Azocolflores, Augusto Solano. El día de San Valentín es como el día del amor en los Estados Unidos y la gente habla de amor con una flor que le regalan a la novia, al amante, a la esposa, a la hija, una flor para San Valentín. ¿Cómo están las perspectivas para el San Valentín en medio de esta pandemia? Augusto Solano, presidente de Azocolflores, nos los dirá. El acceso de los niños a Internet. Volvemos a decir que esta es una campaña iniciada por RCN Televisión, por Juan Lozano, a la que adherimos, pero con toda convicción. ¿Cómo puede un niño sin acceso a Internet manejarse en el mundo de hoy? Si no hay clases presenciales, pues el asunto es sencillamente dramático, es decir, no tienen clases. Sin una tableta, sin un computador, ¿cómo hacen esos niños para tener una clase si el colegio está cerrado? Pero inclusive con el colegio abierto,
el problema de la conectividad, el problema de las tabletas. Se trata de un medio absolutamente indispensable para el desarrollo intelectual de los niños de hoy, con todos los peligros que trae consigo, que se vuelva un vicio, que los juegos concentren la atención del niño y destruyan su capacidad para aprender otras cosas, pero pues todos los desarrollos tecnológicos tienen su contrapartida. Pero un niño en edad escolar, preescolar y escolar que no tenga tableta ni acceso a internet es un niño condenado a un atraso injusto, inicuo. Ahí sí, ¿quién habla de justicia social con niños que no tienen acceso a internet? Colombia en los índices de corrupción en el mundo, un resultado sencillamente catastrófico. Solamente le ganamos a México. Curioso, México y Colombia los países más corruptos de América. Curioso, los dos países que sufren el mismo síndrome, el mismo daño, el mismo dolor, el del narcotráfico. A propósito, ayer despedimos a quien estaba librando la batalla contra el narcotráfico. El presidente Duque dijo 1000 cosas positivas sobre Carlos Holmes Trujillo. Si era tan bueno, ¿por qué no le creyó? ¿Por qué no lo respaldó? ¿Por qué no fue posible que Carlos Holmes Trujillo adelantara el programa de fumigación con glifosato? Bueno, pero nunca es demasiado tarde y hay que esperar. No hay que odiar al pecador, sino esperar que se convierta y viva. Por Dios, fumiguemos con glifosato. Por Dios, enfrentemos el narcotráfico que nos quema las manos y que nos queme el alma. A propósito, la JEP es esa pseudocorte nombrada por extranjeros comunistas, está ahora haciéndole un simulacro de juicio a las FARC por el secuestro. ¿Cuándo va a tratar el delito cometido con las niñas y los niños de Colombia? Los delitos de violación sistemático, los abortos forzados, terribles, que destrozaron tantas niñas, que les dieron muerte o que las dejaron lisiadas física y psicológicamente para siempre. ¿Cuándo será? Nunca, nunca. No se les olvide que la JEP le pertenece a las FARC. Suspendidos vuelos de Avianca hacia y desde el Reino Unido y hacia y desde el Brasil. Estamos tratando de defendernos desesperadamente de las nuevas cepas, las que vienen del Reino Unido y de Brasil. Ya tenemos la noticia de que la del Brasil está aquí muy cerca de Leticia, muy cerca del sur de Colombia. En 18.49 billones se adiciona el presupuesto para el 2021. Dice el viceministro de Hacienda con toda tranquilidad que algunos de esos recursos se tienen y que otros habrá que ver cómo se consiguen. Bueno, insistimos, la situación fiscal de Colombia es sencillamente catastrófica, digámoslo con esa palabra y con todas sus letras. ¿De cuánto fue la construcción en el año 2020? No tenemos la cifra, el DANE no la ha dado todavía. El gobierno insiste en que estuvo entre el 6 y el 7%, el Banco de la República y los analistas dicen que entre el 6 y el 9%. De pronto nos vamos a llevar un susto grande cuando el DANE nos diga la última palabra. La Unión Europea sigue disputa con AstraZeneca, ya hablábamos del tema. Alemania busca que se prohíba la exportación de vacunas fabricadas en Europa. Este fin de semana no habrá cierre total en Bogotá, lo repetimos, pero no sabemos cuál será el cierre, cómo serán las cuarentenas zonales o por barrios o por qué demonios, si alguna vez lograra uno entenderle a la señora Claudia López. Marta Lucía Ramírez, ¿al fin será candidata o no será candidata? Si es candidata, tiene que renunciar a la vicepresidencia y tendremos nuevo vicepresidente. Y si ese era su objetivo, fue leal con el país,
aceptar la vicepresidencia de la República para ejercerla solamente por 3 años? La pregunta la hacemos. Niegan la tutela al presidente Uribe. El Tribunal Superior se refirió al tema que estábamos esperando que se resolviera. Si una indagatoria puede equipararse a una imputación de cargos. Pues no. El Tribunal Superior se bajó por las orejas y resolvió decir que es que la tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario. Es decir, cuando no les da la gana tratar una tutela, salen con ese chorro de babas. El Tribunal Superior rechazó la tutela del presidente Uribe sin referirse al fondo del asunto. Eso es desmontarse por las orejas porque ese es el poder judicial que tenemos. Como sabían muy bien que no había más remedio que decir que una indagatoria no es equivalente a una imputación de cargos, entonces resuelven decir que es que la tutela es subsidiaria y excepcional. Válganos Dios. Las declaraciones de Otto Bula sobre Odebrecht, tengámoslas muy presentes. Nos hablará sobre el tema alguno de nuestros colaboradores, porque esto es dramático. Creo que será de Mar Córdoba quien trate el asunto. El tema de Otto Bula, la manera, él decía que no era lobista de Odebrecht, sino que era su empleado. Y como empleado de Odebrecht, entonces intervino en Ocaña Gamarra, donde intervinieron las impolutas ministras a las que no les ha pasado nada, interviniendo en un asunto que era decisivamente interesante para ellas. La carretera Ocaña-Gamarra, en Gamarra estaba el puerto de la familia Parodi, eso con toda claridad. Otto Bula, una cosa queda clara, que Corfi Colombiana no tuvo nada que ver en el asunto. Es más, que fueron serios los encuentros entre el doctor Luis Carlos Sarmiento, el padre, y Luis Carlos Sarmiento, el hijo, con la gente de Odebrecht, porque estaban comportándose de una manera completamente contraria a los intereses del consorcio, que se estaban robando la plata. Otto Bula. Fuerte caída de Wall Street ayer, más del 2%. Sanofi, una de las grandes farmacéuticas de Europa, producirá 100 millones de vacunas de Pfizer y BioNTech. Reunión en la Casa Blanca sobre coronavirus con el doctor Fauci a la cabeza. Es que en las próximas 4 semanas se van a morir 90.000 norteamericanos. La vacunación, solamente el 6% de los norteamericanos están vacunados y solamente el 1% tiene ya las 2 vacunas aplicadas. Biden suspende otorgamiento de licencias para explotación de hidrocarburos en los Estados Unidos. ¿Subirá esto el precio del petróleo? ¿Tendrá algún efecto? El presidente Biden dicta y dicta órdenes ejecutivas. ¿Con cuáles efectos? Ya lo veremos. Difíciles las relaciones de Europa con el Reino Unido. Ahora el problema es con las vacunas. Y en ese conflicto, ¿qué pasa con los países pobres? Ayer se conmemoró una fecha más del Holocausto nazi en Viena y lamentablemente Israel tuvo que decir que de los sobrevivientes del Holocausto nazi, 90.000 han perdido la vida por el coronavirus. ¡Qué dolor! Y les recordábamos que Perú está en cuarentena total a partir de hoy, lo mismo Lima, que 9 regiones. Y en Hoy en la Historia, uno de los episodios más duros de la Iglesia, de la historia de la Iglesia Católica, los enfrentamientos de la Iglesia con los poderes terrenales, lo que se llamó la lucha de las investiduras, Gregorio VII contra Enrique IV y Enrique IV pidiendo perdón y haciendo penitencia a las puertas del castillo de Canosa. Les contaremos esa historia dramática, parte de la historia de la Iglesia Católica. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.